He acabado Super Mario Galaxy y no estuvo bueno. Estuvo espectacular. Lo terminé por primera vez y déjenme decirles algo. Super Mario Galaxy no vino a cumplir, vino a reventar expectativas. Me quedé sorprendido más de una vez, y eso es difícil en un juego donde te la pasas dando vueltas en mundos esféricos. Una de las cosas más impresionantes de Mario Galaxy es cómo cada plataforma o estructura curva tiene su propia gravedad, con reglas que literalmente no deberían funcionar. Eso te puede sonar algo simple. Gravedad, la entendemos perfectamente, ¿no? En los videojuegos, la gravedad siempre ha sido el pan de cada día. Sabemos cómo funciona. Caes hacia abajo. Es simple, predecible casi, y bueno, aburrido. Entonces, ¿por qué Mario Galaxy es diferente? ¿Porque caminas al revés? No. Bueno, sí, pero no. Miren, imaginen esto. Super Mario Galaxy tomó esa idea básica, le dio un giro completo de 360 grados, la lanzó al espacio y la reescribió desde cero. Porque en este juego, abajo no existe. En vez de un único abajo, cada planeta, cada plataforma, cada roca flotante tiene su propia gravedad. Es como si cada objeto tuviera un pequeño corazón magnético, atrayendo todo hacia sí mismo, incluso a Mario. Caminas al revés, corres por paredes curvas y saltas entre mundos donde la gravedad, literalmente, cambia a mitad del aire. Es tan natural que ni siquiera lo cuestionas, pero en 2007 esto era como enseñar a volar en un mundo que solo sabía caminar. Mario Galaxy no solo cambió cómo un juego podía sentirse, que de hecho ahora vamos a hablar de eso. También reescribió las reglas del universo y luego te dejó jugar con ellas. Esto es Mario Galaxy. Verán, en la mayoría de juegos de su época, e incluso en muchos actuales, la gravedad era un sistema global, una fuerza unidireccional que siempre apuntaba hacia un abajo universal. En cambio, Super Mario Galaxy implementó un sistema donde cada objeto importante tenía su propia esfera de gravedad. Esto, además de ser técnicamente más complejo, también rompía el paradigma de diseño de niveles de aquel entonces. Dejó explorar conceptos que no se habían explorado antes. Planetas esféricos y superficies curvas donde tú puedes caminar al revés o en ángulos extraños, saltos entre mundos gravitacionales que requerían cálculos en tiempo real para determinar cuál esfera debía dominar en cada momento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿recuerdan este nivel? Galaxia Huevo Estelar. Es de los primeros escenarios y para mí fue impresionante. Este nivel es básicamente un tutorial disfrazado que enseña de forma sutil y natural las mecánicas centrales de Mario Galaxy, como la gravedad esférica, saltos entre planetas y moverte en 360 grados. Pero, ¿por qué digo que es impresionante? Bueno, por dos cosas. La primera es que no se siente como un tutorial ya que está diseñado para ser visiblemente espectacular y divertido. Digo, saltar entre planetas, cada uno con su propia gravedad y darte cuenta de que no hay un abajo universal. Es increíble. Y la segunda, y más impactante, fue saber esto. Cuando Mario vuela por el aire y aterriza en otro mundo, el motor del juego está haciendo cálculos en tiempo real para decidir qué planeta debe atraerlo. Para ti es solo un salto. Para el juego, es una sinfonía técnica de física. Cada vez que Mario vuela entre planetas, estás viendo algo que, en términos técnicos, es tan impresionante como las simulaciones que usan las agencias espaciales para entrenar aterrizajes en otros planetas. Suena loco, pero escucha esto. Cuando Mario da este salto, el motor del juego está resolviendo en tiempo real cuál es el siguiente planeta que lo debe atraer. No es una simple animación. Cada planeta tiene su propio campo gravitacional y el motor calcula cómo se deben comportar esas fuerzas para que Mario aterrice en el lugar exacto. Algo que también se utiliza en simulaciones reales para explorar cómo las naves espaciales interactúan con cuerpos celestes. Tú ves a Mario volar con gracia, pero bajo la superficie, el juego está haciendo lo mismo que hacen los simuladores aeroespaciales.
resolver ecuaciones para modelar cómo moverse entre campos gravitatorios. Es un videojuego, sí, pero lo que pasa detrás es tecnología digna de ciencia espacial. Y les digo algo más alucinante, que este nivel ni siquiera está cerca de ser el más complejo del juego. En el 2007, un sistema así no era común, y los motores de física de videojuegos aún no estaban preparados para estas interacciones de forma natural. Nintendo tuvo que crear herramientas personalizadas para que la gravedad en Mario Galaxy funcionara. Sé que ya dije que esto fue innovador para su época, pero en verdad, ¿qué tan innovador fue esto realmente? Bueno, bastante de hecho. It's me, Mario! Cuando se presentó Mario Galaxy en el 2007, tanto críticos como diseñadores de juegos quedaron deslumbrados. Las mecánicas gravitacionales no solo eran impresionantes técnicamente, también transformaron cómo se podía diseñar y jugar un videojuego de plataformas. Tuvo reseñas casi perfectas de parte de los críticos, incluso IGN lo llegó a describir como una obra maestra que redefine lo que puede ser un juego de plataformas. Diseñadores de videojuegos como Hideo Kojima de Metal Gear Solid o Keiji Inafune de Mega Man quedaron asombrados con los mundos esféricos y la gravedad dinámica. Hasta entonces, la mayoría de los diseñadores de juegos trabajaban con niveles planos o con un único sistema de gravedad global. Mario Galaxy tiene 8 tipos de gravedad. Muchos estudios intentaron aplicar ideas similares en sus juegos. Juegos como Sonic Last World del 2013 muestran influencias directas del diseño gravitacional de Super Mario Galaxy, y muchos más. Joyitas como Outer Wilds usan la gravedad dinámica para explorar superficies esféricas, caminar al revés y navegar entre objetos celestiales con una sensación constante de asombro. Este juego es básicamente una interpretación más realista y narrativa de los conceptos gravitacionales de Galaxy, aunque se debe admitir que pocos lograron alcanzar la fluidez que alcanzó Mario Galaxy. En este juego, aunque las mecánicas eran técnicamente complejas, se sentían naturales e intuitivas. Caminar al revés o saltar entre mundos con una cámara perfecta en todo momento no era solo divertido, era pura ingeniería detrás del juego. Quiero que recuerden cómo eran los juegos de plataformas tridimensionales antes de Mario Galaxy. Juegos como Super Mario 64 o Banjo-Kazooie habían definido cómo se debía explorar un espacio tridimensional. Con Galaxy, Nintendo rompió esa convención y demostró que los entornos no tenían por qué estar limitados por las leyes físicas que todos entendemos. Esta innovación técnica fue casi como una llamada de atención para la industria. Estudios como Media Molecule, que desarrolló Little Big Planet, y Ubisoft con Rayman Legends comenzaron a experimentar con formas menos tradicionales de interactuar con el espacio en los juegos de plataformas. Super Mario Galaxy no fue cualquier cosa. Estableció un estándar de diseño atemporal. Esa cohesión y fluidez de su diseño se convirtió en un punto de referencia para los desarrolladores. Quiero que se queden con esto. Super Mario Galaxy no fue otro juego más. No, amigos. Fue una revolución, una especie de obra maestra. Y odio decir estas palabras por lo cliché que son, pero a veces hay juegos que se las merecen. ¿Sabías que Mario Galaxy ha estado más cerca de la filosofía que muchos pensadores modernos? Parece exagerado, pero no lo es. Al terminar Super Mario Galaxy por primera vez, hubo un momento que me tomó completamente por sorpresa. No fue una batalla contra Bowser ni un nivel imposible, ni siquiera algo de todo lo que he dicho hasta ahora sobre sus físicas y diseño. Fue algo mucho más simple, de hecho, casi silencioso, pero que me dejó pensando después de terminarlo. Mientras jugaba, me di cuenta de que Super Mario Galaxy no es solo un juego de plataformas, es también una reflexión sobre la variedad y el vacío. Cada nivel es un sistema solar único, con su propia gravedad, diseño y mecánicas, pero incluso en medio de toda esa creatividad insana, el juego encuentra momentos para la contemplación. Quiero decir, Mario Galaxy no usa el espacio solo como un escenario para saltar entre galaxias o lucir su acción. Lo usa como una herramienta, como una forma de crear momentos de calma, introspección e incluso melancolía.
Aunque el juego pueda ser ambicioso con niveles que parecen imposibles, mecánicas adelantadas a su época y ser el primer juego de Mario en tener una banda sonora completamente orquestal, lo que lo hace especial no es solo eso, es cómo, en medio de su grandeza, sabe quedarse quieto, sabe usar el silencio para crear impacto. Y esa combinación, la variedad inmensa con la capacidad de detenerse a pensar, es lo que convierte a Super Mario Galaxy en algo más que un juego. Un ejemplo perfecto de esta calma relajante entre la acción de niveles es cuando Rosalina lee una historia a los Luma, un cuento melancólico sobre perder a su madre y encontrar hogar entre las estrellas. Es un momento inesperado, no es parte de la jugabilidad, ni sirve para nada, solo está ahí para darte un momento tranquilo, de calma y tristeza, casi como un guiño al Principito. Conforme avanzas en el juego y desbloqueas más observatorios, eventualmente llegas a la parte más alta de la nave, el jardín. Este lugar es diferente a todo lo que has visto hasta entonces. En lugar de la grandiosa música orquestal que define la mayoría del juego, aquí solo escuchas sonidos suaves de aves. El cielo no es negro y estrellado, es azul y lleno de nubes. Es un campo enorme con un pasto verde vibrante como si estuvieras en algún lugar pacífico de la Tierra, lejos de la vastedad del espacio. Es un contraste sorprendente. Después de recorrer galaxias llenas de niveles locos y gravedad alterada, este pequeño lugar ofrece un respiro. No hay enemigos, no hay objetivos urgentes. Solo es un espacio para detenerte, mirar a tu alrededor y apreciar la belleza de lo simple. Es un lugar que te invita a reflexionar sobre tu viaje, pero también te recuerda que incluso en un universo tan vasto y extraordinario, hay momentos de calma y conexión con lo más básico: la tranquilidad y la naturaleza. En último momento, Super Mario Galaxy usa el contraste entre la inmensidad fría del espacio y la calidez de sus escenarios para transmitirte un mensaje poderoso. Siempre hay un lugar cálido al que puedes regresar. Momentos como el silencio en el jardín, el cuento de Rosalina o el simple acto de contemplar las estrellas desde el observatorio refuerzan la idea de que, aunque el juego pueda ser emocionante y caótico, también hay momentos de tranquilidad que valen la pena disfrutar. Estos instantes, aunque pequeños, son quizás lo que hacen a Mario Galaxy tan especial. No solo es un juego sobre explorar el espacio, es un juego sobre encontrar tu lugar en él, sobre descubrir que incluso en lo infinito hay un rincón al que puedes llamar hogar. Gracias por mirar. Oh.